Evangelio de hoy. Domingo, 27 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 1 al 13. En una ocasión, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche a decirle: Amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y si él responde desde adentro: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelo. Les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, por la insistencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que les digo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración como vínculo con el Padre. El pasaje del Evangelio según San Lucas es un texto fundamental para nuestra comprensión de la oración cristiana. Aquí, Jesús no solo enseña a sus discípulos a orar, sino que también revela el carácter de Dios como Padre, y nos muestra el profundo sentido de la oración. En la vida del creyente, la escena comienza con la petición de uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, una pregunta que refleja el deseo sincero de aprender a comunicarse con Dios de manera auténtica. Este pasaje es una invitación a profundizar en nuestra vida de oración, a descubrir el poder transformador de estar en comunión con el Padre, y a entender la oración no solo como una práctica religiosa, sino como un acto de amor y confianza. La petición de los discípulos, un anhelo profundo de comunión con Dios. El hecho de que uno de los discípulos se acerque a Jesús con esta solicitud tan sencilla y directa: Señor, enséñanos a orar, revela un anhelo profundo en el corazón humano. Los discípulos habían sido testigos de la intimidad que Jesús tenía con el Padre, y su oración era la manifestación de una relación única, profunda y confiada con Dios. Por lo tanto, su petición no solo es por una técnica o fórmula de oración, sino por una invitación a compartir esa misma relación. Los discípulos, al igual que nosotros, deseaban encontrar un camino auténtico hacia la cercanía con Dios, y sabían que Jesús era el único capaz de mostrarles el camino. Este deseo de aprender a orar refleja la universalidad del ser humano, que busca estar en contacto con lo divino. La oración no es solo una necesidad espiritual,
sino una respuesta a la invitación de Dios a unirse con Él. Todos, en algún momento, nos hemos preguntado: ¿cómo podemos acercarnos a Dios de manera efectiva? ¿Cómo podemos hablar con Él y ser escuchados? Jesús, al responder a esta solicitud, no solo nos da una fórmula, sino que nos revela la esencia misma de lo que significa orar. El Padre Nuestro, un modelo de oración que revela la esencia de Dios. La respuesta de Jesús a los discípulos es la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en este pasaje, y que, como modelo, contiene todo lo que necesitamos saber sobre cómo orar. Esta oración no es solo un conjunto de palabras, sino un compendio de la relación que debemos cultivar con Dios. Comienza con un reconocimiento fundamental: Padre nuestro que estás en los cielos. Con estas palabras, Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como un Padre cercano, lleno de amor y cuidado, que no está distante o inaccesible, sino que desea estar en relación con nosotros. La palabra Padre nos habla de la intimidad de la relación que debemos tener con Dios. Él no es un juez distante, sino un Padre amoroso que cuida de sus hijos. En este momento, Jesús nos invita a confiar en esa paternidad divina, a acercarnos con confianza y a sentirnos seguros en su presencia. La oración comienza reconociendo a Dios como nuestra fuente de vida, nuestro refugio, nuestro proveedor, quien nos da todo lo que necesitamos para vivir. La santidad de su nombre, una llamada a la reverencia. Santificado sea tu nombre. Es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro. Y con ella, Jesús nos enseña a reconocer la santidad y la grandeza de Dios. No podemos acercarnos a Dios sin antes recordar su infinita santidad. Su nombre es santo, es digno de todo nuestro respeto y adoración. Esta petición nos invita a considerar no solo la grandeza de Dios, sino también nuestra respuesta ante su santidad. Al santificar el nombre de Dios, no estamos solo pidiendo que su nombre sea reverenciado, sino también que nuestra vida sea un testimonio de esa reverencia. Cuando oramos esta parte del Padre Nuestro, estamos afirmando nuestra voluntad de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, honrando su nombre en todo lo que somos y hacemos. Venga tu reino, la visión de un mundo transformado. La segunda petición del Padre Nuestro, venga tu reino, es una súplica profunda por la manifestación plena de la voluntad de Dios en la tierra. Esta petición nos recuerda que la oración cristiana no es solo una solicitud de necesidades personales, sino también una aspiración por ver el reino de Dios establecido en el mundo. Al pedir que el reino venga, no solo estamos esperando el regreso de Cristo al final de los tiempos, sino también invocando la realidad del reino en nuestras vidas cotidianas. Esta es una oración por la transformación del mundo, por la justicia, la paz y el amor que solo Dios puede traer. Jesús nos enseña que el reino de Dios no es algo distante, sino una realidad presente que debe ser acogida con fe y vivida con esperanza. Al orar venga tu reino, estamos pidiendo que el reino de Dios se manifieste en nosotros, en nuestra comunidad y en el mundo. Es un llamado a la acción, una invitación a ser partícipes de esa transformación y a trabajar para que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestro entorno.
El pan nuestro de cada día, dependencia y confianza en Dios. La tercera petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. Nos recuerda nuestra total dependencia de Dios para nuestra supervivencia. El pan es símbolo de la provisión básica de Dios, que no solo se refiere al sustento material, sino a todo lo que necesitamos para vivir. Al pedir por el pan de cada día, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esta petición es un acto de humildad. Una afirmación de que, aunque trabajemos y hagamos todo lo posible por proveer para nosotros mismos, nuestra verdadera seguridad y bienestar dependen completamente de la gracia de Dios. Además, esta solicitud nos invita a vivir en el presente, a no preocuparnos excesivamente por el futuro. Jesús nos enseña a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos para cada día, sin caer en el temor o la ansiedad por lo que vendrá. La oración nos lleva a un lugar de confianza radical, donde sabemos que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está a nuestro lado y nos proveerá lo necesario. Perdona nuestros pecados, la reconciliación. Como fundamento de la oración. La petición perdona nuestros pecados. Es una de las más poderosas y profundas de toda la oración. Al pedir perdón, no solo reconocemos nuestra fragilidad humana, sino que también afirmamos la misericordia infinita de Dios. Jesús nos enseña que la oración debe ser un momento de reconciliación. Un espacio donde podamos abrir nuestro corazón ante Dios. Pedir perdón y recibir la gracia transformadora de su perdón. Esta petición es también un recordatorio de que, al recibir el perdón de Dios, debemos extenderlo a los demás. En la medida en que somos perdonados, debemos perdonar. El perdón es el puente que nos conecta con Dios y con los demás. La oración no es solo una búsqueda personal de paz, sino también una invitación a la sanación de las relaciones rotas, a restaurar la armonía entre nosotros y nuestro prójimo. Al pedir perdón, nos abrimos a la gracia, que nos permite empezar de nuevo, que nos limpia y nos da una nueva oportunidad para vivir según la voluntad de Dios. No nos dejes caer en la tentación, la lucha espiritual diaria. La oración continúa con la súplica. No nos dejes caer en la tentación, que refleja la constante lucha espiritual en la que estamos inmersos. La tentación es una realidad en la vida de todo cristiano. Y Jesús nos enseña a ser conscientes de esta batalla interior. Al orar por no caer en la tentación, estamos pidiendo la fortaleza para resistir las pruebas que nos alejan de Dios. Esta petición es una llamada a la vigilancia, a no caer en la complacencia ni en la autocomplacencia, sino a estar atentos a las sutiles distracciones y tentaciones del mal, que buscan apartarnos de la vida que Dios quiere para nosotros. Además, esta súplica nos invita a la humildad, a reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos resistir el mal, pero que Dios, en su gracia, nos dará lo que necesitamos para permanecer firmes. Es una oración por la protección divina, por la capacidad de discernir y resistir las tentaciones que nos alejan de su camino. La persistencia en la oración, el amigo insistente. A continuación, Jesús nos presenta una parábola sobre la persistencia en la oración. El hombre que va a su amigo a medianoche para pedirle pan es un ejemplo de cómo debemos
Acercarnos a Dios con persistencia y confianza. La parábola nos enseña que, aunque a veces la respuesta no sea inmediata, debemos seguir orando, seguir buscando, seguir insistiendo, sabiendo que Dios escucha y responde a nuestras peticiones. La persistencia en la oración no es una cuestión de hacerle un favor a Dios, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, para crecer en fe y para mantener viva nuestra esperanza. La oración constante también nos forma, nos transforma, nos ajusta a la voluntad de Dios. Al persistir en la oración, nos acercamos más a su corazón y aprendemos a confiar en su tiempo y en sus formas de responder. Perdona nuestros pecados. La cuarta petición, perdona nuestros pecados. Es fundamental para nuestra vida espiritual. Esta oración nos invita a reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de la gracia y el perdón divino. El perdón no es solo una liberación de la culpa, sino una restauración de nuestra relación con Dios y con los demás. Perdonar nuestros pecados también implica un compromiso de perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdón es una llave que abre el corazón a la paz de Dios. Y es un testimonio del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Jesús nos llama a vivir en la misericordia y a extender el perdón a otros, tal como Él nos lo ha otorgado. En la vida cristiana, el perdón no es una opción, sino un mandato. Cuando experimentamos el perdón de Dios, somos llamados a reflejar ese perdón en nuestras relaciones con los demás, buscando la reconciliación y la paz. No nos dejes caer en la tentación. La última petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, nos lleva a reconocer nuestra fragilidad humana. La tentación es una parte inevitable de la vida cristiana. Pero Dios no nos deja enfrentarla solos. Al orar esta petición, estamos pidiendo la fuerza y la protección divina para resistir el mal. La tentación nunca es fácil de enfrentar, pero la oración nos da el poder de vencerla. Jesús mismo fue tentado y nos muestra con su vida que, a través de la oración y la dependencia de Dios, podemos superar las pruebas y tentaciones del diablo. Al pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, también estamos reconociendo que solo con su ayuda podemos mantenernos firmes en la fe. La tentación es una oportunidad para crecer. Y cuando nos apoyamos en Dios, Él nos fortalece para resistir y salir victoriosos. El poder de la perseverancia en la oración. Después de enseñar a sus discípulos cómo orar, Jesús les presenta una parábola que resalta la importancia de la perseverancia en la oración. La historia del hombre que pide pan a su amigo en medio de la noche muestra que, a pesar de las dificultades, la persistencia en la oración trae resultados. La persistencia en la oración es un acto de fe que muestra nuestra confianza en que Dios escucha nuestras súplicas y responde a ellas en el momento adecuado. Jesús nos enseña que no debemos rendirnos, sino seguir pidiendo, buscando y llamando con la certeza de que Dios responde según su voluntad perfecta. La oración como un diálogo íntimo con Dios. La oración que Jesús nos enseña en este pasaje no es solo una lista de peticiones, sino un acto profundo de comunión con Dios. Al comenzar con Padre, Jesús nos invita: a entrar en una relación personal con Dios.
como hijos que se acercan a un Padre amoroso. La oración no se trata simplemente de hablar con Dios, sino de escuchar, de abrir el corazón a su voluntad y de permitir que Él transforme nuestras vidas. Este tipo de oración implica una confianza radical, sabiendo que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene un propósito: alabar, agradecer, pedir y rendirnos ante la voluntad divina. Esta es la esencia de la relación cristiana con Dios. Un vínculo de amor, confianza y respeto mutuos. La persistencia en la oración refleja una fe firme en la bondad de Dios, que no es indiferente a nuestras necesidades. Jesús nos asegura que el Padre Celestial dará lo que es bueno a aquellos que piden con fe. Este principio nos anima a seguir orando, a pesar de las dificultades o las demoras que podamos experimentar, sabiendo que la respuesta de Dios será siempre lo mejor para nosotros, aunque no siempre se ajuste a nuestras expectativas o tiempos. La confianza en la bondad de Dios es un pilar fundamental de la vida cristiana. Nos ayuda a entender que, aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos descansar en la certeza de que Él es fiel y justo, y que su respuesta será siempre la correcta para nosotros. La oración como la base de nuestra relación con Dios. La oración, tal como Jesús la enseña, es mucho más que un ritual. Es la base misma de nuestra relación con Dios. A través de la oración, entramos en un diálogo constante con Él. Un espacio sagrado donde podemos ser completamente sinceros, sin máscaras ni pretensiones. La oración no solo nos ayuda a pedir lo que necesitamos, sino también a conocer más profundamente a aquel con quien estamos hablando. Este diálogo con Dios implica vulnerabilidad y apertura. En el momento de la oración, nos despojamos de nuestras preocupaciones terrenales y nos centramos completamente en Él, buscando su presencia y su guía en todos los aspectos de nuestra vida. La oración es el medio por el cual cultivamos nuestra dependencia de Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Es importante recordar que la oración no es solo un espacio de petición, sino también de escucha. Dios no solo está esperando nuestras palabras, sino que también quiere hablarnos, guiarnos y llenar nuestros corazones de su paz. La oración es, por lo tanto, una experiencia transformadora, que no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros mismos. El modelo de oración dado por Jesús. El modelo de oración que Jesús ofrece es una síntesis perfecta de lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Al comenzar con Padre, nos recuerda que nuestra relación con Dios es paternal, llena de amor y cercanía. Esta palabra, Padre, refleja la proximidad de Dios. Un Dios que no está distante o lejano, sino cercano, cercano como un padre a sus hijos. Al pedir que santificado sea tu nombre, nos invita a reconocer que Dios es santo, y que nuestra vida debe reflejar esa santidad. Esta petición nos desafía a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, buscando la justicia, la paz y la misericordia en nuestras acciones cotidianas. Cada parte de la oración refleja el propósito divino de transformar nuestra vida en conformidad con el amor y la sabiduría de Dios.
Cuando pedimos venga tu reino, no solo estamos pidiendo por la futura venida de Dios, sino que estamos invitando al reino a ser una realidad aquí y ahora. Al vivir como seguidores de Cristo, debemos buscar que el reino de Dios se haga presente en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra forma de tratar a los demás. La confianza en la respuesta de Dios. Una de las lecciones más claras de este pasaje es que debemos confiar plenamente en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Jesús les enseña a sus discípulos a pedir, buscar y llamar, asegurándoles que todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Esto no significa que Dios siempre nos dará lo que pedimos de acuerdo a nuestros deseos, sino que nos dará lo que realmente necesitamos para nuestra vida espiritual y nuestro bien eterno. Es fácil pensar que nuestras oraciones quedan sin respuesta cuando no obtenemos lo que pedimos de inmediato. Sin embargo, Jesús nos invita a persistir en la oración, confiando en que Dios tiene un plan perfecto y que Él actúa de acuerdo a su sabiduría infinita. La paciencia y la confianza en Dios nos permiten descansar en su voluntad, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado. Al insistir en la oración, aprendemos a aceptar la soberanía de Dios, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. La oración constante, entonces, es una forma de rendir nuestra voluntad a la voluntad divina, con la certeza de que Él nunca nos abandona. La parábola del amigo inoportuno. La importancia de la perseverancia. En la parábola que Jesús relata sobre el hombre que va a medianoche a pedir pan a su amigo, encontramos un importante principio: la perseverancia en la oración. El amigo no se levanta solo porque sea su amigo, sino porque la persistencia de la petición lo obliga a actuar. De manera similar, Jesús nos anima a ser perseverantes, a no rendirnos cuando las respuestas no son inmediatas, sino a seguir confiando y pidiendo con fe. Esta parábola también subraya que no estamos ante un Dios distante o desinteresado, sino ante un Dios que responde a nuestra insistencia y perseverancia, aunque no siempre recibimos lo que pedimos en el momento exacto que lo deseamos. Dios es un Padre que escucha y responde a sus hijos, de acuerdo con su amor perfecto y su voluntad soberana. La perseverancia en la oración no es una cuestión de insistir hasta que Dios ceda a nuestras demandas, sino una forma de crecer en nuestra dependencia y confianza en Él. Es en la persistencia donde vemos que la oración transforma nuestro corazón, nos enseña paciencia y nos alinea con la voluntad de Dios. La relación entre la petición y la bondad de Dios. En la siguiente parte del pasaje, Jesús hace una comparación entre los padres terrenales y el Padre celestial. Si los padres humanos, a pesar de ser imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre celestial dará lo que es bueno a aquellos que lo piden. Este es un recordatorio importante de que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos confiar en la bondad y generosidad de Dios. Dios no es un padre que se niega a dar lo bueno a sus hijos, sino que Él es siempre generoso, justo y amoroso. La clave está en pedir con humildad y en confiar que Dios sabe
lo que es mejor para nosotros. Esto nos invita a examinar nuestras oraciones. No solo pedir lo que creemos que necesitamos, sino reconocer que, al final, lo que Dios nos da siempre será mejor. Incluso si no se ajusta a nuestras expectativas humanas. Al entender esto, nuestra fe se fortalece. Pues sabemos que el Padre Celestial siempre responderá con lo mejor para nosotros. La bondad de Dios no tiene comparación con la de ningún ser humano, y esa es la seguridad que tenemos al acercarnos a Él en oración. La generosidad de Dios en el Espíritu Santo. El versículo final de este pasaje es uno de los más poderosos. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es el regalo más grande que un cristiano puede recibir, pues Él es quien nos guía, nos consuela, nos fortalece y nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo y para vivir según los valores del reino de Dios. Esta promesa de que Dios nos dará el Espíritu Santo también nos recuerda la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. El Espíritu Santo no es solo un regalo para guiarnos en momentos de dificultad, sino una presencia constante en nuestras vidas, que nos ayuda a comprender mejor la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con ella. La presencia del Espíritu es una confirmación de que somos hijos de Dios, guiados por su amor y su poder. Al pedir el Espíritu Santo, no solo estamos pidiendo consuelo y fortaleza, sino también la capacidad de vivir de manera que refleje la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para amar a los demás como Cristo nos amó, para perdonar como Él perdonó, y para ser testigos del Evangelio en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de esperanza y salvación. El poder de la oración de agradecimiento. La oración de agradecimiento es una de las formas más sublimes de oración, pues nos permite reconocer la bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. A veces, en medio de nuestras peticiones, podemos olvidarnos de agradecer a Dios por todo lo que ya ha hecho por nosotros. Sin embargo, al detenernos a dar gracias, recordamos lo abundante que es su misericordia y lo fiel que ha sido en nuestra vida. La gratitud es una actitud que se cultiva en la oración y nos ayuda a mantenernos humildes y conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado. Al agradecer, nuestros corazones se abren más a la presencia de Dios y estamos mejor preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. La oración de agradecimiento también es una forma de recordar que, incluso en medio de las dificultades, Dios está presente y sigue obrando en nuestras vidas. Al dar gracias, estamos afirmando nuestra confianza en su soberanía y en su buen plan para nosotros. La oración como preparación para la acción. Orar no solo es un medio de recibir consuelo o fortaleza, sino también un momento de preparación para la acción. Jesús, en sus momentos de oración, se retiraba para recibir dirección y fortaleza de su Padre antes de enfrentar los desafíos que le aguardaban. La oración prepara nuestro corazón y nuestra mente para actuar conforme a la voluntad de Dios, para ser obedientes a su llamado. Cuando oramos, pedimos a Dios que nos capacite para hacer su voluntad en el mundo.
que nos dé el valor para ser testigos de su amor y justicia. En nuestras relaciones y en nuestras decisiones diarias. La oración, por lo tanto, no es solo una manera de recibir de Dios, sino también una forma de recibir la fortaleza necesaria para poner en práctica lo que Él nos llama a hacer. Así, la oración no debe separarse de la acción. Al contrario, debe inspirar y motivar nuestra vida de servicio y obediencia a Dios. Nos prepara para ser instrumentos de su paz y de su verdad. En un mundo necesitado de esperanza. La perseverancia en la oración ante los desafíos. A veces, cuando oramos, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, y el silencio o la demora pueden hacernos sentir frustrados o desalentados. Sin embargo, Jesús nos enseña que la perseverancia es clave en la oración. En la parábola del amigo inoportuno, la insistencia en pedir fue lo que provocó que el amigo se levantara y diera lo que pedían. La perseverancia en la oración demuestra nuestra fe en la fidelidad de Dios, y nos enseña a depender completamente de Él. A no rendirnos en medio de la incertidumbre. Aunque las respuestas no siempre sean inmediatas. O según nuestras expectativas, seguimos orando. Porque sabemos que Dios tiene un propósito. Y un plan perfecto para nuestras vidas. Este acto de persistir también nos ayuda a crecer espiritualmente. Fortaleciendo nuestra confianza en que Dios está con nosotros en todo momento. Incluso cuando no vemos una solución inmediata. La oración como un espacio de restauración personal. La oración tiene el poder de restaurar nuestro ser más profundo. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no solo le hablamos, sino que le permitimos sanar las heridas del corazón y restaurar áreas de nuestra vida que pueden estar dañadas por el dolor, el resentimiento o la desesperanza. Cada vez que oramos, Dios nos ofrece su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos ayuda a sanar de dentro hacia afuera. Este proceso de restauración no siempre es instantáneo. La sanación espiritual es un viaje. Y la oración es el medio que Dios utiliza para ir limpiando y renovando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. A medida que nos entregamos a Él, nos volvemos más fuertes en nuestra fe, más pacientes con nosotros mismos y más abiertos a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La restauración que se da en la oración no es solo para nosotros mismos, sino que nos capacita para ser instrumentos de sanación en la vida de los demás. Al recibir la paz de Dios, podemos compartirla con aquellos que están heridos, ayudándoles a encontrar consuelo en el amor de Dios. La oración y la transformación de nuestra visión del mundo. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo por nuestras propias necesidades, sino también permitiendo que Dios transforme nuestra visión del mundo y de las situaciones que nos rodean. La oración nos enseña a ver las cosas desde la perspectiva divina, a valorar lo que Dios valora y a cambiar nuestra forma de abordar los problemas de la vida. El simple acto de orar por el pan de cada día nos recuerda que lo más importante no es acumular riquezas ni vivir en la abundancia material, sino reconocer que nuestra verdadera necesidad es la provisión de Dios, que nos cuida y nos da lo que necesitamos para vivir.
Esta perspectiva nos ayuda a no aferrarnos a lo temporal, sino a centrarnos en lo eterno, en el reino de Dios. Además, la oración nos permite ver a los demás con los ojos de Cristo. Al interceder por ellos, aprendemos a amarlos de la misma manera que Él nos ama, a perdonar de la misma manera que Él os ha perdonado, y a servir con humildad y generosidad. La oración cristiana es, por tanto, un espacio donde podemos encontrar descanso en medio de las preocupaciones del mundo. Es en este espacio íntimo donde nos conectamos con el Señor. Y donde, al ser honestos con Él, encontramos dirección y propósito para nuestras vidas. La oración nos permite sintonizar con los latidos del corazón de Dios y alinear nuestra voluntad con la suya. La función del pan nuestro de cada día. La petición danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una de las más sencillas y a la vez más profundas. En la oración cristiana, no solo pedimos por nuestras necesidades materiales, sino que reconocemos que nuestra vida depende completamente de Dios. El pan, como símbolo básico de sustento, se convierte en una metáfora de nuestra dependencia continua de Él para todo. El pan de cada día nos recuerda también que Dios no nos da todo lo que necesitamos de una vez, sino que nos da lo que necesitamos cada día. Este acto de confiar en la provisión diaria nos invita a vivir en el presente, sin aferrarnos a preocupaciones excesivas por el futuro, confiando en que Él proveerá cuando lo necesitemos. La vida cristiana se vive de esta manera, con confianza en que Dios es fiel y justo, para suplir todas nuestras necesidades. Este pan también puede ser visto no solo como lo físico, sino también como lo espiritual. Al igual que en la multiplicación de los panes, Jesús nos enseña que Él es el pan de vida, y que debemos alimentarnos de su palabra y su presencia en nuestras vidas. La oración es el espacio donde constantemente nos alimentamos de su gracia y nos fortalecemos para enfrentar las dificultades diarias. El perdón y la reconciliación como frutos de la oración. En la cuarta petición, perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos enseña que la oración no puede estar separada de la acción. La reconciliación con Dios está intrínsecamente conectada con nuestra disposición a perdonar a los demás. El perdón no es solo una acción, sino una actitud del corazón que refleja el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Si deseamos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a extender ese perdón a los demás, incluso cuando nos cueste. El perdón no es algo que se logra fácilmente, pero en la oración, pedimos la fuerza para hacerlo. Es un proceso continuo de purificación, donde el corazón se vuelve cada vez más semejante al de Cristo, quien perdonó a aquellos que lo crucificaron. La oración también es un lugar donde se rompe la dureza del corazón y se abren las puertas del perdón. Jesús nos muestra que el perdón no es una opción, sino una necesidad para vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes. La oración nos ayuda a sanar, a liberar el peso de la ira y la amargura y a restaurar relaciones rotas. En este sentido, la oración es un acto de reconciliación y liberación. La lucha contra la tentación, un llamado a la vigilancia. La oración cristiana no solo es un acto de petición,
sino también una forma de defensa contra las tentaciones que nos acechan diariamente. Al pedir no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de la ayuda de Dios para resistir el mal. Las tentaciones no siempre son fáciles de identificar, y muchas veces nos acercan a situaciones de pecado, sin que seamos conscientes de ello. Sin embargo, la oración nos ayuda a mantenernos alerta y a estar preparados para enfrentar las dificultades espirituales que se nos presentan. La vigilancia en la oración es una forma de resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros para darnos la fuerza necesaria para superar cada desafío. Este pedido también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autodisciplina y la lucha contra todo aquello que nos aleja de Dios. La oración es una forma de fortalecer nuestra voluntad, de mantenernos enfocados en lo que realmente importa, y de ser capaces de rechazar el mal cuando se presenta en nuestras vidas. La perseverancia y la confianza en la bondad de Dios. La parábola del hombre que pide pan a su amigo a medianoche es una lección sobre la perseverancia en la oración. Jesús nos enseña que no debemos rendirnos, sino que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando a Dios, confiando en que Él responderá. Esta insistencia no es una señal de impaciencia, sino de confianza en que Dios nos escucha y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. La oración como un reflejo de nuestra dependencia de Dios. En este contexto, la oración se convierte en el más sincero reflejo de nuestra dependencia total de Dios. Al orar, no solo hablamos con Él, sino que, de alguna manera, nos rendimos ante su soberanía. Nos reconocemos como criaturas necesitadas de su guía y misericordia. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es mucho más que una petición por el alimento físico. Es un reconocimiento de que nuestra vida depende por completo de su generosidad. En un mundo que constantemente nos anima a ser autosuficientes y a buscar el control sobre todo, Jesús nos enseña a regresar a la humildad, de reconocer que todo lo que tenemos, incluso nuestra vida misma, es un don que recibimos de su mano. La oración, entonces, se convierte en una actitud de gratitud. Un acto de sumisión en el que afirmamos que solo Él puede proveer lo que realmente necesitamos para vivir. La oración que trasciende nuestras necesidades inmediatas. Al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día, nuestra mirada se amplía más allá de lo inmediato, invitándonos a pensar en lo eterno. Jesús nos está enseñando a no solo orar por lo que necesitamos hoy, sino a confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para nuestro camino espiritual. No es solo el sustento físico lo que debemos buscar en oración, sino también el alimento espiritual que necesitamos para crecer y mantenernos firmes en la fe. Este pan espiritual, que Jesús mismo ofrece como su cuerpo, es el alimento eterno que nos fortalece y nos capacita para vivir en el reino. La oración nos lleva a la reflexión sobre nuestras verdaderas necesidades. No solo lo que deseamos, sino lo que realmente necesitamos para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En nuestra dependencia de Dios, aprendemos a buscar su voluntad,
y a poner nuestra confianza en su provisión infinita. El poder transformador del perdón. La petición perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está profundamente conectada con la idea de la transformación personal. A través de la oración. El perdón no es solo una acción hacia los demás, sino un acto de liberación para nosotros mismos. Cada vez que perdonamos, rompemos las cadenas que nos atan al dolor, a la ira y al rencor. Esta oración nos llama a una conversión profunda de corazón, en la que la gracia de Dios, recibida en forma de perdón, nos capacita para extender esa misma gracia a los demás. El acto de perdonar es, en muchos casos, una lucha que se da no solo contra las ofensas que hemos recibido, sino contra las barreras de nuestro propio ego. Sin embargo, al orar por el perdón, estamos también pidiendo la fuerza de Cristo para liberar nuestra vida de la amargura y de todo lo que nos impide vivir en paz. La reconciliación con Dios y con el prójimo es un proceso que comienza en la oración y se extiende a cada momento de nuestra vida. La tentación como prueba constante en la vida del creyente. La súplica "no nos dejes caer en la tentación" no es solo una advertencia sobre los peligros que acechan al ser humano, sino un recordatorio de que la vida cristiana es un camino lleno de pruebas y desafíos. Las tentaciones no son solo las pruebas externas, sino también las internas, esas luchas diarias con nuestros propios deseos, miedos y debilidades. Al pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su protección constante. La oración, entonces, no es solo un medio para pedir ayuda, sino un medio para fortalecernos frente a las dificultades. En ella, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos equipamos para resistir los desafíos que nos separan de su amor. La tentación no es algo que podamos evitar por completo, pero al orar, recibimos la gracia para enfrentarnos a ella con valentía, sabiendo que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. La intercesión como parte integral de la oración. El Evangelio nos invita también a ver la oración como un acto de intercesión. Al orar por el perdón de nuestros pecados, no solo estamos pidiendo por nosotros mismos, sino que también intercedemos por los demás. La oración cristiana no es un acto individualista, sino un acto comunitario. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, nuestra oración tiene un alcance que va más allá de nuestra vida personal, tocando las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Esta intercesión es un acto de amor y solidaridad. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Oramos por los demás porque entendemos que la lucha contra el mal es colectiva y que, como comunidad de creyentes, somos responsables unos de otros. La intercesión también nos enseña a amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden, orando por su bienestar y por su reconciliación con Dios. Así, la oración se convierte en una herramienta de unidad, en la que todos, al pedir lo mismo, nos acercamos al corazón de Dios. La relación entre la persistencia y la confianza en Dios. La parábola del amigo que pide pan a medianoche nos enseña que la oración persistente no es solo una cuestión de insistir, sino un ejercicio de confianza.
La persistencia revela la profundidad de nuestra fe. La creencia de que, aunque el tiempo pase y las respuestas tarden, Dios escucha siempre. A veces, la demora en la respuesta no es un signo de abandono, sino un medio por el cual nuestra fe es fortalecida. Orar insistentemente nos ayuda a aprender a esperar en Dios, a confiar en su tiempo perfecto. Jesús, al contarnos esta parábola, no solo nos anima a no rendirnos en nuestras oraciones, sino a comprender que nuestra persistencia es un testimonio de nuestra dependencia de Él. Cuando persistimos en la oración, no estamos simplemente pidiendo lo que deseamos, sino que estamos reafirmando nuestra creencia en la bondad y la fidelidad de Dios. La oración persistente es una forma de mostrar que, independientemente de las circunstancias, seguimos confiando en su respuesta. La generosidad divina en la oración. Al final de este pasaje, Jesús nos asegura que el Padre dará lo que necesitamos, y de manera abundante. Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Esta promesa nos habla de la generosidad infinita de Dios, quien, lejos de ser un ser tacaño, está siempre dispuesto a responder a las necesidades de sus hijos. No obstante, esta generosidad no significa que Dios siempre nos dé lo que pedimos de inmediato, o de la manera que esperamos, sino que Él da lo que es verdaderamente bueno para nosotros. La oración cristiana, entonces, no es solo una lista de peticiones, sino un acto de confianza en que Dios sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. La generosidad de Dios está más allá de nuestra comprensión, y nuestra oración es el canal a través del cual recibimos no solo lo que pedimos, sino también lo que necesitamos para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. La necesidad de discernir lo que pedimos en oración. A menudo, las oraciones que hacemos son impulsadas por deseos personales y preocupaciones legítimas, pero no siempre entendemos lo que realmente necesitamos. A través de las enseñanzas de Jesús, aprendemos que debemos discernir lo que pedimos. El Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, nos dice. No es solo un deseo material o superficial lo que debemos buscar, sino lo que nos permitirá crecer en el reino de Dios. Su presencia, su sabiduría, su dirección. Esta petición por el Espíritu Santo es, en sí misma, una invitación a hacer de Dios nuestro deseo más profundo. Al pedir por el Espíritu, estamos reconociendo que lo más importante que podemos recibir de Dios no es un objeto, una condición o una circunstancia, sino su propia presencia transformadora. La oración cristiana debe ser un ejercicio de alineación de nuestros deseos con los de Dios. La oración como acto de confianza radical. A medida que profundizamos en el significado de la oración cristiana, es imposible pasar por alto el componente esencial de confianza que está presente en cada palabra del Padre Nuestro. Cada petición refleja una dependencia radical de Dios, un acto de rendición ante su soberanía. Al decir Padre Nuestro, no solo reconocemos la paternidad divina, sino también nuestra necesidad absoluta de su provisión. Es un reconocimiento de que no podemos vivir por nuestra propia cuenta, necesitamos su guía, su perdón y su protección. Al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día,
estamos invitando a Dios a tomar el control de nuestras vidas, a depender de Él no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos cotidianos. Esta es una verdadera actitud de fe, donde reconocemos que sin Dios, nada somos. La oración, entonces, se convierte en el vehículo de esa fe vivida. Una fe que no solo es intelectual, sino profundamente práctica. La paz que nace de la oración persistente. La parábola del amigo insistente es crucial para entender la dimensión de la oración persistente. Jesús no solo nos anima a pedir, sino a pedir con perseverancia. Esto no es simplemente una cuestión de insistir en obtener lo que deseamos, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. El hecho de que el amigo acuda a su vecino a medianoche es significativo. La noche, en las Escrituras, es un símbolo de las dificultades, las pruebas y los momentos de oscuridad. A menudo, cuando nos enfrentamos a la oscuridad en nuestras vidas, es cuando más necesitamos orar. Y la persistencia en la oración se convierte en el camino para encontrar paz en medio de esa oscuridad. La oración persistente nos enseña que no debemos desistir cuando las respuestas parecen demorarse. La paz no se encuentra en la rapidez de la respuesta, sino en la constancia del contacto con el Padre. Al persistir, desarrollamos una confianza más profunda. Una confianza que no está basada en lo que Dios da, sino en lo que Él es. La oración como espacio de transformación interior. En el corazón mismo de la oración cristiana, encontramos una invitación a la transformación interior. No solo buscamos cambiar las circunstancias externas a través de nuestras oraciones, sino que, más profundamente, estamos pidiendo que nuestras propias vidas sean transformadas. Al orar, nos sometemos a un proceso continuo de purificación, donde nuestras motivaciones, deseos y pensamientos son purificados a medida que nos acercamos más al corazón de Dios. La oración, por lo tanto, no es solo un acto de pedir, sino un acto de permitir que Dios moldee nuestras vidas conforme a su voluntad. Cuando pedimos perdón a nuestros pecados, no solo estamos pidiendo el perdón por nuestras faltas, sino que también estamos invitando a Dios a entrar en lo más profundo de nuestro ser, para sanarnos, restaurarnos y hacernos nuevos. Cada oración, entonces, es una oportunidad para abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. El poder de la sinceridad en la oración. La sinceridad en la oración es crucial, porque la oración no es un acto de mera repetición de palabras, sino un encuentro verdadero con Dios. La autenticidad de nuestra relación con Dios es lo que le da fuerza a nuestra oración. Muchas veces, podemos caer en la tentación de orar de forma superficial, como si las palabras en sí mismas tuvieran poder. Sin embargo, lo que realmente importa es el corazón con el que oramos. Jesús no nos enseña a hacer largas y complicadas oraciones, sino a orar con sencillez y sinceridad, acercándonos a Dios tal como somos, con nuestras debilidades, luchas y anhelos. Al orar con un corazón sincero, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también crecemos en nuestra capacidad de recibir su gracia y transformación.
La oración sincera es aquella que brota del corazón, que no busca impresionar, sino ser un reflejo genuino de nuestra relación con Dios. La oración y la paciencia, un camino de espera confiada. Al orar, también somos invitados a aprender la paciencia. La respuesta de Dios no siempre llega en el tiempo que esperamos. Y puede ser que, en algunas ocasiones, no entendamos por qué nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. La oración persistente, como la parábola del amigo insistente, nos enseña a esperar con confianza en la bondad y el tiempo perfecto de Dios. A menudo, la verdadera lección en la oración no es la respuesta inmediata, sino el proceso de esperar, de confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia en la oración también fortalece nuestra fe, porque nos recuerda que no dependemos de nuestros propios esfuerzos o agendas, sino de la soberanía de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros en su perfecto tiempo. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud cultivada en el campo de la oración. La oración como medio para cultivar el discernimiento. En nuestra vida cristiana, la oración no solo es un espacio de súplica, sino también de discernimiento. Al orar, nos abrimos a la dirección del Espíritu Santo, quien nos guía, nos ilumina y nos da sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. A través de la oración, aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestras circunstancias y a reconocer su voluntad, incluso cuando no es evidente a simple vista. Esta apertura a la acción de Dios es esencial en nuestra vida de oración, porque sin discernimiento, nuestras oraciones pueden convertirse en una lista de peticiones sin dirección clara. Al orar con el corazón dispuesto a escuchar, también nos disponemos a ser guiados por Dios en cada paso de nuestra vida, confiando en que su sabiduría supera con creces nuestra comprensión limitada. El rostro de Dios reflejado en la oración comunitaria. Si bien la oración es profundamente personal, también tiene una dimensión comunitaria que no podemos ignorar. Jesús nos enseña a orar en plural, Padre nuestro. Este nosotros refleja la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando oramos en comunidad, no solo estamos pidiendo por nuestras propias necesidades, sino también intercediendo unos por otros, construyendo la unidad entre los miembros del cuerpo. La oración comunitaria es una oportunidad para compartir nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras esperanzas en la presencia de Dios. Al hacerlo, reflejamos el rostro de Cristo, quien oró por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él. La oración comunitaria también nos enseña a abrazar la diversidad, reconociendo que cada miembro de la Iglesia tiene un lugar y un propósito en el plan de Dios. En la unión de nuestras oraciones, experimentamos la fuerza de la comunidad cristiana y nos edificamos mutuamente en la fe. El impacto transformador de la oración diaria. La oración diaria es fundamental para el crecimiento espiritual, porque es el espacio donde nuestra relación con Dios se fortalece continuamente. No es suficiente orar solo en los momentos de crisis. La oración diaria es el sustento que nos permite caminar firmemente en la fe. Al hacer de la oración un hábito diario, estamos invitando a Dios a ser
una parte integral de nuestras vidas. La oración diaria nos permite mantener nuestra mente y corazón enfocados en las realidades del reino de Dios. Incluso en medio de las distracciones y desafíos de la vida diaria. Es en estos momentos de comunión constante con Dios donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sabiduría para tomar decisiones. Y la gracia para enfrentar las pruebas con esperanza. La oración diaria no es solo un acto de devoción, sino una fuente continua de renovación espiritual. La oración como antídoto contra la ansiedad. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y miedos. Pero la oración es el antídoto que Jesús nos ofrece para aliviar esas cargas. Al decir danos hoy el pan nuestro de cada día, estamos dejando nuestras preocupaciones por el futuro en las manos de Dios. La oración nos enseña a vivir en el presente, confiando en que Dios se ocupa de nuestras necesidades y que su provisión nunca faltará. La ansiedad surge cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar. Pero la oración nos devuelve el enfoque a la soberanía de Dios, quien tiene el control de todo. Al orar, entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Y en lugar de que éstas nos agobien, experimentamos la paz que solo Él puede darnos. La oración, entonces, no solo nos conecta con Dios, sino que también nos libera del peso de la ansiedad, permitiéndonos vivir con más serenidad. La oración como una fuente de consuelo en tiempos de sufrimiento. Cuando enfrentamos momentos de sufrimiento y dolor, la oración se convierte en una fuente de consuelo y fortaleza. Jesús no nos promete que viviremos sin dificultades, pero nos asegura que no estamos solos en medio de nuestras pruebas. Al orar, nos conectamos con la presencia de Dios, quien está cerca de los afligidos y quebrantados de corazón. La oración se convierte en un refugio, donde podemos derramar nuestras lágrimas, expresar nuestro dolor y, al mismo tiempo, recibir el consuelo del Espíritu Santo. A través de la oración, aprendemos a entregar nuestras cargas a Dios, sabiendo que Él nos acompaña en cada paso. La oración no solo alivia nuestras ansiedades, sino que también nos capacita para enfrentar el sufrimiento. Con una esperanza renovada, con la certeza de que Dios está obrando en nosotros a través de nuestras pruebas. La oración como respuesta al amor incondicional de Dios. Al final, la oración es la respuesta natural al amor incondicional de Dios. Jesús nos enseña a orar porque, al hacerlo, no solo nos acercamos a Él, sino que respondemos al amor que Él nos ha mostrado. Cada petición que hacemos en la oración es una expresión de nuestra confianza en un Dios que nos ama profundamente, que se ha dado a sí mismo por nosotros en Cristo. La oración, entonces, no es un medio para manipular a Dios, sino un acto de gratitud y entrega por su amor inmenso. Al orar, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él, y que, en su bondad, nos concede todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad. La oración es, en última instancia, nuestra respuesta al llamado divino a vivir en relación con Él, en una vida marcada por la confianza, el amor y la entrega. La oración como un camino de crecimiento y madurez espiritual. La oración, como nos enseña el Evangelio según San Lucas, no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos, sino una vía para profundizar nuestra relación con Dios y crecer en madurez espiritual.
Al orar, no solo buscamos respuestas, sino que buscamos a Dios mismo. En cada palabra de la oración, nos acercamos más a su corazón y permitimos que su voluntad se realice en nuestras vidas. La oración persistente, sincera y confiada nos transforma. Nos hace más semejantes a Cristo. Y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. A través de la oración, nos convertimos en testigos de su amor y gracia. Y nuestra vida refleja esa relación profunda y transformadora con el Creador. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.